Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Retomamos los debates, apúntenselo en la agenda. Todos los jueves del año estaremos con ustedes a partir de las 10:30 de la noche para charlar, para debatir, para analizar los distintos asuntos de actualidad, de interés y también las polémicas que haya encima de la mesa. En este estreno no podíamos dejar pasar la actualidad, y la actualidad pasa por el nuevo Gobierno. El pasado 7 de enero, Pedro Sánchez era investido presidente. Lo hacía en una sesión de investidura bronca, con polémica, en la que al final nadie se salió del guión y salió elegido presidente por mayoría simple. Recuerden, 167 síes, 165 noes y 18 abstenciones. Sobre lo que va a pasar o no va a pasar, sobre las expectativas de este nuevo Gobierno, es sobre lo que queremos hablar en este primer debate de Guadalajara Media esta noche, y lo queremos hacer con una representación de los sindicatos para ver lo que esperan del nuevo Gobierno y los retos por los que de alguna manera vamos a tener por delante a lo largo del año 2020. Por ello nos acompañan en plató y pasamos ya a presentarles y agradecerles su presencia con nosotros. José María Rey, secretario general de Comisiones Obreras aquí en Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Nos acompaña también Pedro del Olmo, secretario general de la Unión General de Trabajadores en Guadalajara. Buenas noches. Hola, Rosa. Buenas noches. También está con nosotros Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical de AMPE y presidente de AMPE en Castilla-La Mancha. ¿Lo digo bien? Sí, perfecto. Buenas noches. Y también nos acompaña Francisco Navarrete, secretario autonómico de Formación y Acción Social de CESIF en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta, la pregunta esperada, la que hemos hecho todos en Petit Comité, en los bares, en las reuniones familiares a lo largo de estos días, desde que tuvo lugar ese 7 de enero, una valoración del nuevo Gobierno. ¿Cuál es la valoración? ¿Qué hacéis cada uno de vosotros? Campano. Bueno, lo primero, yo creo que España necesitaba salir de esta situación de bloqueo en la que estábamos metidos, ¿no? Era una especie de bucle en la, bueno, pues de la que había que salir. Yo creo que había que salir con un gobierno que dé cierta estabilidad y con un gobierno que tiene por delante retos importantes, porque la tarea no es fácil, ¿no? Afrontar desde políticas progresistas las reformas que se deben de acometer, bueno, según nuestro punto de vista, para reequilibrar la riqueza en este país, repartir aquello que ahora mismo está generando pues las políticas que se han estado haciendo desde la derecha en años anteriores, pues no va a ser fácil, pero yo creo que salvando el día de la investidura, que fue, yo creo que bastante caótico, ¿no? En el ámbito de generar un ambiente de crispación que no se merecen los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ¿no? Fundamentalmente, cuando uno decía, ¿no?, si el cuadro del abrazo que representa lo de la concordia, el diálogo y demás, que está presidiendo el Congreso de los Diputados, y estamos enfrascados, yo creo que en debates estériles que tienen mucho de postureo, de escenificación, de teatralizar confrontación. De aquí se va a salir con debates sanos, profundos, con alternativas, con propuestas, discutiendo políticas que cada uno tenga que hacer, y entendemos que este Gobierno, que está configurado por las fuerzas de izquierda, ponga en marcha aquel programa al que se han comprometido. Imagino que de eso hablaremos, pero yo creo que lo importante era salir de esta situación de bloqueo en la que estábamos metidos. Pedro, ¿qué valoración se hace desde UGT? Bueno, pues más o menos es que no se puede hacer otra valoración que la que ha hecho el compañero José María. Hemos estado mucho tiempo en una especie de letargo político, pero los problemas de los ciudadanos y los problemas de la clase trabajadora, que es al final a quien nosotros representamos, siguen estando encima de la mesa y siguen estando latente, y el día a día de las familias para llegar a fin de mes es un problema y un reto muy importante, y a esto hay que empezar a darle una salida. La etapa nueva yo la veo como bastante ilusionante. Es una etapa, creo que va a ser totalmente diferente a lo que hemos vivido hasta ahora. Hay un cambio en lo que es el gobierno y en la conformación de este gobierno. Hasta ahora hemos estado viendo gobiernos prácticamente monocolor, apoyados o sustentados por otro partido regionalistas, y al final esa era la clave. Y ahora tenemos un abanico de 12, 13 partidos que se tienen que poner de acuerdo para llevar adelante las cosas.
¿Dónde nos va a llevar esto? Pues el tiempo no lo va a decir. Evidentemente, si difícil es ponerse de acuerdo 12 va a ser muy complicado. El estado de crispación que se ha generado creo que ha sido excesivo. Yo creo que por lo menos les sirva como lección para no dar este espectáculo en diferentes ocasiones cuando haya diferentes cambios de gobierno, porque yo creo que esto va a ser la tónica general a partir de ahora. Los gobiernos monocolor están tendientes a desaparecer. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Esto, la apocalipsis yo creo que no va a llegar por este gobierno, las 7 plagas de Egipto tampoco. Creo que hay mucho camino que andar, creo que hay mucho que hacer, muchas medidas sociales y al final, si estamos hablando de un gobierno progresista, creo que se van a llevar a efecto, pero también tiene un contrapeso importante que es la falta de credibilidad o certidumbre, y esto en la economía penaliza bastante. Y bueno, pues lo vamos a ver con los presupuestos generales que se tengan que aprobar en este año y en los sucesivos. Ahí se podrán ir viendo las líneas por las que va finalmente el Gobierno. Ramón, desde AMPE, ¿qué valoración a primeras se hace de esta investidura y de este nuevo Gobierno en España? Hombre, lo primero y la noticia positiva es que hemos acabado con un bloque institucional importante que llevamos ya mucho tiempo padeciendo en nuestro país y que, lógicamente, el ámbito educativo, al que desde AMPE representamos, pues ha impedido llevar a cabo muchas reformas necesarias e imprescindibles. Pero no es menos cierto que el día de la investidura lo que se vio, pues al final, es una fragmentación importante del Parlamento en 2 bloques. Creemos que a partir de que se constituye un nuevo Gobierno es cuando llega el momento de tender puentes, tanto por parte del Gobierno como por parte de la oposición, e intentar llegar a esos acuerdos mínimos que son necesarios para poder avanzar, ya digo, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito, en el resto de ámbitos, ¿no? Creo que es el momento de trabajar, los ciudadanos esperamos eso de nuestros políticos, también de políticos, y esperemos que progresemos realmente, ¿no? en este inicio de legislatura, pero bueno, en la parte educativa y de cada... Ya veremos más adelante, llegar a un acuerdo, un pacto por educación educativo se ve complicado en este momento, pero bueno, eso no quita que no haya que hacer reformas y seguir avanzando. Paco, desde CESIF, ¿cuál es la valoración que se hace a primeras? Hombre, lo primero es darnos la enhorabuena por tener gobierno. Y entonces, a partir de ahí, sentarnos desde el punto de vista de acción sindical a pedir al nuevo gobierno pues todas las circunstancias que queremos. Como bien ha dicho un compañero, el Parlamento está muy fragmentado, con lo cual creo que va a ser fundamental el que haya negociación y que se negocie todo. Eso creo que va a ser una vía fundamental, pero además de eso también nos hacemos hincapié en el gobierno regional, que si bien es del mismo símbolo político que el gobierno ahora mismo de España, en el cual ya lleva una serie de años, nosotros nos hemos desgañitado, por ejemplo, para que derogaran la ley Cospedal. Cuando estaban en la oposición, la ley Cospedal la ponían fatal, ¿no? Y hemos estado años y años, y sin embargo, las medidas que han entrado, que se han ido para el empleado público cogiendo, medidas como el horario a 35 horas otra vez, las ILTs, una serie de medidas han sido porque han venido impuestas por el Pacto Nacional del Acuerdo del 2017, ¿no? Entonces, en el acuerdo del 2018, nosotros lo que queremos que este gobierno, que ya empieza a funcionar como gobierno, que ya ha hecho el primer Consejo de Ministros, que nos hemos dado cuenta que la subida salarial no ha hecho mención de ella, ¿vale? Cuando desde CESIF, en el pasado mes de octubre, se recibió una carta expresa del presidente en funciones, que era Pedro Sánchez, diciendo que en cuanto que tuviera plenos poderes, iba a hacer la subida salarial contemplada. Entonces, bueno, pues con expectativas buenas, porque tenemos muy buen gobierno, pero con muchas cosas por hacer y por subsanar. Porque hay cosas que nos preocupan muchísimo. Nosotros el otro día, el día de la investidura de la ministra canaria que hay en el gobierno, que hay en este gobierno, Carolina Darias, nos ofrecimos a trabajar,
a poder llegar a acuerdos, a negociar, pero eso sí, a que se cumplan los acuerdos ya existentes, tanto el acuerdo del 2017 como el acuerdo del 2018. Y por supuesto esperamos que los 2,5 millones de empleados públicos puedan coger esa subida del 2% con efecto retroactivo desde el 1 de enero. En términos generales, y aunque vayamos desgajando la mayor parte de algunos de los acuerdos a los que se ha llegado, o algunos de los compromisos, por lo menos, por los que se ha llegado tanto por parte de PSOE como Podemos y también de algún otro grupo, yo no sé si todos los compromisos, como el de las pensiones, como el del salario mínimo, por decir algunos de los que se habla más, esa subida a los funcionarios que de momento en el primer Consejo de Ministros no se ha llevado a cabo, no se ha planteado. No sé si una cosa es proponerlo, una cosa es comprometerse y otra cosa es, en este tipo de gobierno, con tanta gente, con tantas formaciones políticas, poder llevarlo a cabo. Bueno, no sé si es más difícil, si la dificultad es mayor que cuando uno tiene mayoría absoluta. La verdad es que yo creo que el valor de la política está en hacer posible las acciones mediante el diálogo, algo que habíamos perdido. Yo creo que recuperar en España el espacio de diálogo y de propuesta es lo que va a enriquecer lo que está por delante. Restablecer el diálogo social, las mesas que estaban abiertas, son fundamentales y son ejes por los que hay que trabajar y por los que tiene que apostar este gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿va a ser más fácil, va a ser más difícil porque lo tenga? Yo creo que el juego en el que se puede estar no es el de gobernar bajo el yugo del chantaje. El yugo del chantaje no puede estar un gobierno doblegándose a los chantajes que se pongan encima de la mesa. Yo creo que hay un acuerdo Podemos y PSOE que está de alguna forma escenificado en un montón de propuestas y lo que tienen que empezar a hacer es a desarrollarlas, ¿no? Las políticas que tienen que trasladar al Parlamento en la base de llevarlas a cabo luego para mejorar las condiciones de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, se tiene que ver reflejado en aquello que han estado debatiendo, discutiendo y puesto encima de la mesa, ¿no? Pero si ellos entienden que tienen que actuar de manera unilateral, sin contar con los agentes sociales, sin contar con los espacios, los agentes sociales en el mundo educativo, en el mundo sanitario, es decir, en el ámbito de la administración pública, en todos los ámbitos, ¿no? Si ellos entienden que el diálogo social es, que no darle la fuerza que tienen que darle a la representación, a lo que representa la patronal, lo que representan los sindicatos, para elaborar propuestas para salir de esta situación y entrar luego en detalle, pues yo creo que se equivocarán, ¿no? Aquí encima de la mesa lo primero que se ha puesto es la subida del 0,9% de las pensiones, ¿no? Y nos parece bien que se suban las pensiones. Pero yo creo que hay un compromiso que va más allá de subir las pensiones el IPC. El compromiso está en que hay que derogar la reforma del 2013, que se ha traído y llevado tantas veces a los debates y a las mesas, estando en la oposición, estando en el gobierno y estando en sesión. Porque mientras esté vigente esa reforma, están condenados a que se les suba el 0,25% en función de a ver el IPC por dónde funciona. Pero es que el debate de las pensiones tiene un eje troncal que es en el Pacto de Toledo. Recuperar el Pacto de Toledo como eje troncal para debatir las propuestas que tengan y para salir de esta situación de atasco en el que estamos, en el que ni avanzamos ni retrocedemos porque hemos estado en un perfecto bloqueo, significa el cómo encontramos espacios que incrementen los ingresos para que el reparto sea más equitativo y para no depender de esta situación, ¿no? Por lo tanto, por hacer hay mucho. Y lo que vamos a ir viendo son las políticas que pongan encima de la mesa. Y en cuestiones concretas, bueno, el compañero ya adelantaba algo, ya en el primer Consejo de Ministros no avanzan en aquello que estaba también acordado con los sindicatos, que es la subida de los funcionarios. Bueno, pues todo eso lo vamos a ir viendo. Yo me imagino que esta tarde pues vamos a tener tiempo para ir poniendo encima de la mesa. Esto no es aquí el hacer una carta a los Reyes Magos. Yo creo que trasladar la sensatez, el debate, el espacio en el que los agentes sociales estamos trabajando con un diálogo continuo y con exigencias de que se cumpla lo que se acuerda.
Que eso yo creo que es el gran déficit de los gobiernos. Ese es el objetivo. Una cosa es prometer, pero otra cosa es luego cumplirlo. Yo creo que lo que todos vosotros en la mesa y el resto de sindicatos defendéis es que a lo que se comprometan los políticos lo cumplan. Ahí está la clave de todo. Y la credibilidad que en cierta manera van a ganar los propios políticos, porque es muy fácil hablar, prometer en campaña electoral, pero una vez que se forma un gobierno hay que gobernar. Y tenemos grandes retos encima de la mesa, como estamos hablando del tema del sistema público de pensiones. Por un lado, la eficiencia del sistema público, la sostenibilidad del propio sistema público, y por otro, pues los incrementos de la revalorización de pensiones, que hemos hecho muchas manifestaciones para llegar a este punto, en cuanto a que bueno, pues las pensiones no pueden estar sujetas a continuos cambios en función de quién gobierne o quién no gobierne. Esto hay que darle una alternativa clara en cuanto a que tienen que estar blindadas por ley la forma del cálculo, las revalorizaciones. Y bueno, pues ¿por qué no? También en función de las cotizaciones de las personas. Aquí tampoco es cuestión de que valga café para todos y aquí vamos a crear una pensión mínima o de 1.000 euros para todo el mundo sin haber cotizado, que no se está pidiendo eso. Lo que estamos pidiendo es que se regule el sistema público de pensiones, que se derogue, lógicamente, la reforma de las pensiones que hizo el Partido Popular en el 2013, porque llevaba, además de los incrementos salariales, los incrementos de las pensiones del 0,25%, había también un factor de sostenibilidad que penalizaba las pensiones a la hora de medir las carreras de cotización con la esperanza media de vida que iba aumentando de los ciudadanos. En 2011 se llegó a un acuerdo, un pacto social con los sindicatos, los agentes sociales, en el cual ya se modificó bastante el tema de las pensiones. Se pasó de los 65 a los 67 años en el 2027. Se recalculó la fórmula de calcular las pensiones de 15 años a 25, que ya estamos en 23 años, creo que este año corresponden para el cálculo. No es lo mismo coger los últimos 15 años que los últimos 25. Evidentemente son cuestiones que van penalizando. Y aún así, bueno, pues está el tema de la sostenibilidad de las pensiones está en duda. Y no es cuestión de ¿Pero que está en duda de 4 en 4 años? Bueno, o menos, no, cada proceso electoral. Está en duda de forma continua. Lo llevamos oyendo que se duda la sostenibilidad de las pensiones de forma sistemática, por el crecimiento de la población y por la esperanza de vida, y que al final lo que dicen es que no puede haber esta cantidad de dinero para abordar el tema de las pensiones. ¿Qué decimos nosotros como agentes sociales? Evidentemente que la cantidad que se necesita para hacer frente al sistema público de pensiones, primero entendemos que si se dedica las cotizaciones a las pensiones solamente, habría dinero suficiente, por lo menos a corto o medio plazo. Y a largo plazo, pues bueno, al final las pensiones tienen que estar ahí. Cuando una persona deja de trabajar, lógicamente tiene que vivir, y tiene que vivir con un sustento. Y el sustento, eso es, debido a sus bases de cotización, excelente. Pero si no llega con eso, habrá que aportar nuevas fórmulas de recursos para que eso llegue, porque lo que en ningún caso nos vale es que la misma cantidad de tarta, si la vamos a repartir entre más gente y con cuantías mayores, porque tenemos otro problema añadido, y son las cotizaciones. La gente que ahora se jubila y está cobrando o va a empezar a cobrar sus pensiones, sus niveles y sus carreras de cotización son bastante más altas de los que están cotizando ahora, por regla general. Entonces quiere decirse que algo hay que hacer ahí. Entonces, bueno, pues veamos cómo se aborda este tema, cómo se refleja, cómo se llega a un acuerdo y al entendimiento que quede para siempre, que quede reflejado para siempre, y que la gente pueda estar tranquila de que cuando llegue a su edad de jubilación va a cobrar una pensión digna.
Ramón, Paco, ¿vosotros creéis que este tema, por ejemplo, el de las pensiones o el de la educación, por ejemplo, ya que está AMPE, van a dejar de salir de manera recurrente en cada cita electoral? Es decir, ¿se puede llegar a ese acuerdo que propone Pedro de que se haga algo que sea lo que sea, por acuerdo de todos, evidentemente, con todos los agentes sociales, con todos los partidos políticos, pero que sea algo inamovible, que no esté en juego y se utilice de alguna manera como ficha arrojadiza entre unos y otros? Hombre, lógicamente es uno de los objetivos, ¿no? Y hablamos estamos hablando del tema de pensiones, efectivamente algo fundamental, ¿no? Para la ciudadanía. Estamos hablando ahora en el ámbito nuestro educativo, como decíamos antes, es importante llegar a un pacto educativo. Ahora mismo están gobernando en coalición PSOE y Podemos, que no olvidemos que en el último intento de pacto educativo propuesto por el Partido Popular con el ministro Méndez de Vigo, fueron los que se levantaron de la mesa porque el Gobierno entonces no puso esa financiación necesaria, lógicamente, del 5% mínimo del PIB. Yo creo que están en una oportunidad única, ya que están en una situación ya de gobierno estable, no como esto que hemos dicho antes, que no tenemos gobierno, y creemos que es el momento que puede para abordar ese posible acuerdo, ¿no? Ahora sí que pueden decir, vamos a poner en la mesa ese 5% del PIB, que es lo que nosotros exigíamos, vamos a partir esos documentos hechos, y vamos a llegar a un acuerdo de mínimos. Para eso, como han comentado antes, hay que dialogar con los representantes, en este caso el profesorado y representantes educativos. Si llega a un acuerdo el Gobierno con los representantes del profesorado, será más sencillo llegar luego a un acuerdo con la oposición y poder llegar a ese ansiado pacto educativo para no tener que estar en determinadas cuestiones tan esenciales como pensiones, decíamos antes, y educación o sanidad, en medio de la guerra política siempre, ¿no? Creo que eso daría una estabilidad, sería un compromiso firme. La ministra de Educación, que ya venía siendo la misma anteriormente, lo ha puesto una de sus prioridades, llega a seguir avanzando, ¿no? Es decir, derogar la LOMCE, la LOE, y intentar llegar a un acuerdo de mínimos, y si no, habrá que seguir avanzando, pero lo deseable sería eso. Siempre se cuenten, en este caso en educación con el profesorado, vamos a avanzar, ¿no? La ministra más puso muchas líneas para seguir sobre la mesa el día de su toma de posesión. Creemos que son interesantes, no solamente este pacto educativo, apostar por la formación profesional, incluso se quiere ir más allá, algo que desde AMPE valoraron muy positivamente, y no solamente dejar una formación profesional reglada, que es lo que se va a dedicar ahora en educación, una ministra que, por cierto, también se va a dedicar exclusivamente a educación, ya no va a ser portavoz del Gobierno, que se lo quitaba ante bastante tiempo y trabajo. Un ministerio como el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene bastante competencias bastante trabajo por hacer, para dedicarse también la ministra a otros quehaceres. Y es importante la formación profesional porque se quiere llevar una formación profesional no solamente la reglada, sino integrar también la formación continua y formación ocupacional para el desempleo y en contacto continuo con las empresas, potenciar la FP dual. La ministra, no olvidemos, ha sido consejera de Educación en el País Vasco, referente a la formación profesional, y buscando esa línea de centros integrados, seguir avanzando, y como digo, en el pacto educativo es necesario. Pero hay que dialogar mucho, tanto Gobierno como oposición, porque aquí hay una coparticipación, deben de tender esos puentes, y como he dicho ahora mismo, ojalá se ponga en la mesa el Gobierno y el Ministerio de Educación ese 5% del PIB, nos pongamos a negociar, a trabajar, porque eso sí que es una demanda social muy importante también, ¿no? El decir, vamos a trabajar, escuchemos a los expertos profesionales de la educación y avancemos. Paco, desde CESIF. Desde CESIF lo que vemos es que necesitamos, pues, como bien ha dicho el compañero, un pacto a nivel de Estado, tanto en educación como en el tema tan importantísimo que son las pensiones. Pero un pacto de Estado mayoritario, no un pacto de Estado tan fragmentado como ahora mismo se encuentra el Ejecutivo. No, me refiero, tiene su mayoría, o sea, conocemos todos que es su mayoría simple, pero este tipo de pactos hay que sacarlos por una mayoría mucho más evidente. Porque yo creo que tu pregunta también iba dada, es que a lo mejor no interesa solucionar estos temas porque puedan ser carne para cada 4 años. Lo digo porque hemos tenido muchos tipos de gobierno en este país, mayoritarios y no mayoritarios, y nadie ha cerrado el tema. Yo te digo una cosa, no está mal hecha, ¿vale? Pero te digo, el pacto, eso es primordial, las pensiones y el sistema educativo. Venimos de un sistema educativo que ha habido bastantes cosas mal, pero ha habido muchas cosas bien. Me refiero de hace años. Yo tengo 57 años, yo soy de los de BUP y venimos de un sistema educativo que ahora mismo cualquiera de nosotros llevas tu hijo a hacer cuarto de la ESO al extranjero y nuestros alumnos, por decirlo así,
están bastante más preparados, porque allí se estudia de una manera muy rara, coges una materia determinada de matemáticas, pero no ves en conjunto. Quiero decir que no está mal, pero ya estamos tocando fondo con el tema educativo. CSI había reivindicado inclusive que se estudiara la posibilidad de meter un tercer año en bachiller, ¿no? Eso lo tenemos claro. En materia de pensiones y en materia de educación no hay tratamiento posible. Necesitamos un pacto a nivel de Estado mayoritario y que sea creíble, porque todo esto tiene que pasar por una herramienta económica, tanto una cosa como otra, que es dinero, y que sea posible, ¿vale? Y que sea posible, todo partimos de ahí. Ahora bien, metiéndonos en otro campo, cuando hablábamos del Ejecutivo, que nos parecería este nuevo Ejecutivo, bien, que ha aumentado en los ministerios, se han aumentado los ministerios. Eso va a producir un nombramiento de altos cargos, de bastantes altos cargos, que es dinero, ¿vale? Pero va a producir ese nombramiento. Y lo más importante, va a producir una reasignación de los empleados públicos a esos nuevos ministerios. No nos han dicho más empleados públicos, sino, lógicamente, una readmisión, ¿no? Ese ajuste tiene que producirse bien, porque si se produce un desajuste, el perjudicado siempre es el ciudadano. Y no nos tenemos que olvidar, que eso lo tienen bien claro todos los ciudadanos, o lo tenemos que tener bien claro, que los empleados públicos están al servicio del ciudadano. Y eso puede producir, pues eso, que es muy importante hacerlo bien, reasignar, porque llevamos una etapa en la administración pública, diría en todas, con problemas encima de la mesa como el envejecimiento de la plantilla, con varios problemas. Entonces, eso es un obstáculo más, yo creo. Ahora bien, que todo pasa porque verdaderamente seamos agentes sociales, cuenten con nosotros. Se pueden llegar a pacto, pero también se han llegado en el 2017-2018 y lo que exigimos es su cumplimiento. Análisis político de España no voy a hacer con respecto al Ejecutivo, le hago con respecto a lo que somos, agentes sociales. Por supuesto que sí. Que es importante la subida de las pensiones en el 0,9 en el primer Consejo de Ministros. Muy importante, es algo positivo. Pero cuidado, no nos olvidemos. No se han tocado las pensiones mínimas. De ahí no se ha dicho nada. Es un gobierno progresista, decía el compañero de OGT. Se tendrán que mirar también, ¿no? También será se supone importante. que es una primera medida. Me También imagino que los agentes sociales vigilaréis que no se queden en eso. Claro, no, hombre, digo por yo. supuesto, pero me refiero que lo de las pensiones está hecho, vale, que es un 0,9, que muy contentos todos, los ciudadanos, ¿no? Pero cuidado, que la parte de abajo de la tabla también hay que mirarla. Yo creo que aquí hemos tenido recuperar los mismos niveles de calidad de los servicios públicos. Va a costar, y cuesta, yo creo, que poner encima de la mesa presupuesto en el ámbito educativo, los servicios sociales, hacer sanidad, toda esa situación. Hay que financiarlo, está claro. Está claro que toda esa situación hay que financiarla. Y yo creo que en esa posición el Gobierno lo que no puede olvidar, y yo creo que aquí estamos los cuatro de acuerdo, es el diálogo social con los agentes sociales, y es decir, en los ámbitos en los que estamos. Porque al final el deterioro de lo público va en perjuicio de que los servicios que se les prestan a los ciudadanos pues sean malos, sean peores. Entonces, recuperar el empleo público es fundamental. Es decir, por algo de lo que se haya recuperado, que posiblemente no llegue ni al 50% de lo que se ha destruido en estos años, incluso, hombre, aquí en Guadalajara lo tenemos bastante más fácil, ¿no? Hay servicios centrales en los que, bueno, esto pasa muy en general, ¿no? En los años en los que más empleo público se convocaron, y aquí los conocemos, cuando se abrió el hospital, cuando se ponen en marcha la mayor contratación de empleo público, esos están ahora en el espacio del baby boom, ¿no? Sí. Entonces, reponer todos esos empleos
tiene que ser reponer esos empleos con empleo público y empleo de calidad. Es decir, no en los espacios en los que se están, y para eso hay que dotar presupuestariamente todos los ámbitos. Eso es lo que hay. Y para eso tendrá que acometer políticas que también signifiquen pues reformas fiscales y recaudación en lo que hay en esa situación. Por lo tanto, hay una oportunidad que si se deja pasar, la izquierda en este país lo va a penar, ¿no? El que las expectativas que se hayan generado de aplicar políticas progresistas para hacer posible no se lleve a la práctica y no seamos capaces de sacar adelante bueno, lo que encima de la mesa han escrito y están diciendo, ¿no? Recuperar niveles salariales, recuperar los empleos que se han perdido, que se han quedado por el camino, recuperar la calidad, financiar todo lo que es la asistencia social, la tercera edad, es decir, financiar todo eso, ese espacio. Si eso no lo conseguimos, les vamos a dejar bastante, bueno, bastante barbecho para que puedan labrar como quieran los populismos, ¿no? Y yo creo que si hay algo negativo en la vida diaria y política de un país es el populismo. Parece que aquí hay que trabajar sobre hechos ciertos, ¿no? Y con debates serios, tranquilos, pero con compromisos, como lo dicen los compañeros, firmes, que cuando se acuerden con los agentes sociales, con los sindicatos, bueno, se lleven a la práctica. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, enseguida seguimos hablando de este asunto y hablamos también de otros temas como esa subida del salario mínimo interprofesional, la derogación de la reforma laboral y demás. Lo hacemos ahora, en unos minutitos, no se vayan, hasta ahora. Ya estamos de vuelta, todavía nos quedan minutos por delante para seguir analizando algunos de los retos con los que tanto el Gobierno como los sindicatos y también todos los ciudadanos nos vamos a encontrar en este año 2020. Y les decíamos, antes de irnos a publicidad, que otro de los asuntos de los que teníamos que hablar y poner encima de esta mesa era esa promesa de subida del salario mínimo interprofesional que se está realizando y esa promesa de derogación de nuevo de la reforma laboral. Son dos promesas que nuevamente se ponen encima de la mesa. Por un lado, esa subida del salario mínimo interprofesional, no sé muy bien cómo va a afectar o no va a afectar a esas pequeñas y medianas empresas, una parte del tejido muy importante de aquí, de una provincia como por ejemplo la de Guadalajara. Vamos a ver, creo que la última subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros se estaba hablando con los agentes sociales, con la COE, con el Gobierno incluso, y al final se tomó una decisión después de este Gobierno de transición que hemos tenido de subirlo a 900 euros, pero no se llamó a los agentes sociales para ver qué pensaban ni qué tenían que decir al respecto. Nosotros está claro que las subidas del salario mínimo interprofesional, ni que decir tiene, que pensamos que son necesarias porque al final el nivel de vida que puedan tener los trabajadores repercute de forma clara en el consumo, repercute en la productividad, repercute en el empleo al final. Entonces, bueno, está pactado, creo que hasta final de legislatura tiene que ser el 60% del salario medio lo que tiene que subir el salario mínimo interprofesional. Sobre los cumplimientos o no cumplimientos, también firmamos el cuarto acuerdo de negociación colectiva con la patronal, donde ahí se reflejaba que el salario mínimo convenio tendría que ser de 14.000 euros cada trabajador. ¿Se está cumpliendo? Pues no.
¿Entiendes? Que estas cuestiones al final no es tanto ya el compromiso de decir que sí, sino el llevarlas, exactamente, llevarlas a efecto. Para nosotros creo que ha habido un aumento a 900 euros del salario mínimo interprofesional, no ha tenido la repercusión catastrófica ni mucho menos que se decía, no ha repercutido. Yo creo que el problema del empleo no es el incremento salarial, sino posiblemente sean la competitividad de las propias empresas más que los salarios de los trabajadores, y más cuando estamos hablando de empresas que tienen 1 o 2 trabajadores. Entonces, es una situación, creo que se lleva a unos niveles, se extrapola de decir que es que se van a ir los empresarios a la ruina por subir el salario mínimo interprofesional. Creo que ni mucho menos. Tiene que subir de una forma progresiva, evidentemente, porque si se está pagando una cantidad, pasar a incrementar un 30%, un 40%, pues evidentemente es un choque bastante brusco de los incrementos salariales, que luego, porque al final los incrementos salariales también se van a repercutir de alguna manera también en los precios de las cosas que vamos a consumir. Entonces, quiere decirse que lo uno va con lo otro. Entonces, yo creo que en este sentido es cumplir con lo que tenemos ya puesto encima de la mesa. Hablando de cumplir, ¿se va a derogar la reforma laboral? Se ha dicho que sí. Yo creo que cuando se derogue la reforma laboral, me creeré que se ha derogado la reforma laboral. Hay muchos factores que influyen en la reforma laboral y que no hay que confundir el deseo que uno tiene por las cosas con lo que realmente se va a hacer. Yo entiendo que la reforma laboral ha sido muy perjudicial para la clase trabajadora. Está siendo tremendamente brutal con la calidad del empleo que se genera. Y esto es una situación que hay que revertirla. La temporalidad que tenemos, y más concretamente en la provincia de Guadalajara, esto rompe cualquier límite. Entonces, ¿por qué se hace? Porque la reforma laboral lo contempla. ¿Por qué se llevan los expedientes, se tramitan los expedientes sin necesidad de la aprobación de los comités de empresa y no pasan por la autoridad laboral competente? Porque la reforma laboral lo dice. ¿Por qué se puede despedir por asentismo? Pues porque la reforma laboral lo dice. ¿Por qué decaen los convenios y no se mantiene la ultraactividad? Porque la reforma laboral lo dice. ¿Por qué no se da cierta agilidad y cierta prevalencia a la negociación colectiva? En cuanto a la prevalencia de los convenios, ahora mismo el convenio de empresa sobre el convenio del sector y no al revés, el convenio del sector y el convenio de empresa que mejore lo que quiera o lo que pueda el convenio del sector, porque la reforma laboral lo dice. Y esto está penalizando muchísimo a la clase trabajadora. Y estos son unos puntos de la reforma laboral. Entonces, quiere decirse que yo quiero que se derogue la reforma laboral, pero si como prueba de voluntad se derogaran unos cuantos puntos vitales... ¿Con eso te conformarías? De momento. Para el 2020 yo me conformaría. ¿Qué opináis? El resto... Hay una cuestión que los sindicatos le hemos trasladado al gobierno. Es decir, el salario mínimo interprofesional, lo que tienes que hacer ya es convocar las mesas de diálogo para conseguir el objetivo a final de la legislatura del 60% para ver cómo del salario medio. ¿Cómo hacerlo? ¿No? Lo que no vale es salir en la investidura a contar la película de que estamos trabajando por un salario mínimo interprofesional europeo. Estas cosas, ¿no? Cuando uno sale a Europa y ve las diferencias de los salarios que tenemos, eso queda bien. Pero ahí está, puesto encima de la mesa, porque además eso incrementaría las cotizaciones y volveríamos a lo que estamos hablando antes de los ingresos, ¿no? En relación con la reforma laboral, los sindicatos llegamos a un acuerdo con este gobierno hace ya más de un año, que debería de haber, con el compromiso de que iba a trasladar a los famosos viernes sociales de hace un año, ¿no?
ir derogando un poco lo que había avanzado, lo que avanzaba Pedro, ¿no? Los aspectos más lexivos de esa situación. Bueno, se pasó este año, no le dio tiempo, se volvieron a convocar elecciones, no tenían tiempo y aquí estamos. La derogación es que es algo de justicia. Es decir, aquí hay una situación de precarización del empleo que está teniendo, bueno, en Guadalajara es una balsa, ¿no? En cuanto a cómo se traslada a trabajadores en los mismos ámbitos, haciendo los mismos trabajos y con diferencias salariales abismales, ¿no? En Guadalajara se están haciendo más contratos que parados hay inscritos. Esto es un poco una locura que nadie le da una mínima reflexión. Eso es porque los contratos cada vez son de menor duración, de menor cuantía, de generar menor... Y eso se hace porque lo está permitiendo la reforma laboral. Esto sin entrar a los datos en los que bueno, que apuntaba Pedro, pero ahí, en este ámbito, los sindicatos les estamos reiterando una y otra vez al Gobierno que en el ámbito del diálogo social, en los acuerdos en los que se llegan, los tiene que llevar a la práctica. Si no, ¿qué credibilidad va a tener un Gobierno que llega a acuerdos con los sindicatos y luego no los traslada a la realidad? Ramón. Es cierto, no hablamos, bueno, es importante efectivamente el salario mínimo interprofesional que se suba, pero lógicamente el resto de salarios también deben ir acompasados, ¿no? No solamente fijamos en la franja baja, que es importante, pero el resto también. Nosotros de la parte funcionarial y en el sector nuestro docente ha sido el más castigado en estos recortes salariales que hemos ido sufriendo en el año 2010, no olvidemos, en el gobierno de Zapatero, en adelante, con sucesivas congelaciones, etcétera, etcétera. De hecho, en 2010 llegamos a perder el 30% de la paga extraordinaria, hemos acumulado una pérdida de poder adquisitivo cerca del 20%. No es menos cierto que en los últimos años, aquí en Castilla-La Mancha, a base de acuerdos que hemos ido firmando con el Gobierno, hemos ido recuperándonos, pero todavía estamos lejos de eso, ¿no? Y aún así estamos esperando esas subidas salariales en la parte funcionarial que nos corresponde, pero como digo, mucho queda por andar todavía y mucho por hacer. Y no hay que olvidarse de todos los colectivos, ¿no? Porque al final lo que estamos diciendo es como he dicho antes, un Parlamento muy fragmentado, con apoyos muy delicados del Gobierno, poder reglamentar determinadas cosas, pero a la hora de dictar leyes va a ser muy complicado, sobre todo leyes de presupuestos son las que nos van a permitir avanzar y seguir avanzando, ¿no? Y por una parte, dentro del sector de la función pública hay un aspecto que hemos comentado antes en la publicidad, que es el tema de la interinidad que tenemos, ¿no? La interinidad, que es lo que permitió en la época de la crisis los miles de despidos que hubo en el sector público, en el sector educativo, que ha sido muy difícil, está siendo muy difícil volver a recuperar esos niveles, ¿no? Si esa plantilla la hacemos de plantilla definitiva, sacamos ofertas de empleo público, no para crear más funcionarios ni más docentes en este caso, sino para estabilizar las plantillas, no solamente será bueno para la calidad educativa, tener equipos docentes estables, sino que será bueno para el sistema y asegurará que al final, en un momento determinado de crisis, la inversión en educación se siga manteniendo. Y digo en educación, como digo en sanidad, como servicios sociales básicos, que creemos que es el sustento de una sociedad del bienestar. Todo lo que sea recortar ahí o todo lo que sea dejar en precariedad esos servicios nos pone siempre en un límite peligroso. Creemos que hay que racionalizar el gasto, lógicamente el gasto público hay que racionalizarlo, hay que ver en qué se puede gastar o en qué no se puede gastar, en qué se puede ahorrar, en qué no se puede ahorrar, pero hay servicios fundamentales, que es lo que estamos nombrando, que esos tiene que ser de pacto, de acuerdo, alejarlos de la lucha política y de alguna manera preservarlos, ¿no? de esos posibles riesgos que tenemos en situaciones más desfavorables. Paco. A mí lo que respecta al salario interprofesional, pues me parece bien. Todo lo que es defensa y derechos de los trabajadores me parece bien. Lo único que yo entiendo también que el Ejecutivo habrá pensado alguna manera de financiar a las pequeñas y inclusive a las medianas, a las pymes. Porque, cuidado, que hay gente que tiene una empresa, llamamos empresa, y tiene a lo mejor 1 o 2 trabajadores y a lo mejor el empresario a veces gana menos que el propio trabajador cuando cobra el salario. Quiero decir que tiene que tener una sostenibilidad el tema. El salario interprofesional, yo supongo que se habrán tomado las medidas
necesarias para cuando en una empresa pequeña van a hacer los seguros sociales de ese mes y sepan lo que tienen destinado de gasto, porque no estamos hablando de las multinacionales ni de grandes empresas. Sepan que en seguros sociales al mes va a haber un incremento de X. Entonces, a lo mejor, eso puede producir tal, me imagino, porque a mí me parece bien el salario mínimo interprofesional. Dieron la horquilla el otro día, lo oí además en el coche y en la radio, el salario mínimo interprofesional más bajo creo que está en Grecia, y el más alto creo que está en Noruega, Dinamarca, 2.500 euros, y el más bajo 300 y poco en Grecia. ¿En qué medida nos ponemos? Si no es que nos pongamos, es lo que nos podemos permitir. Para eso la empresa tiene que tener una educación, que yo también creo que falta ese concepto. Quiero intentar explicarme bien, que no se me malinterprete, y es que esté educada a la empresa, es decir, los empresarios en España, los pequeños sobre todo y medianos empresarios, tienen que saber cuándo ganan, cuándo pierden dinero. Es decir, hay poca educación referente al tema empresa. En unos años, en esta parte en España, aumentaron mucho las empresas, las pequeñas empresas, los autónomos, la mediana empresa en forma de sociedades limitadas o en otra forma mercantil, pero que no dejan de ser empresas muy pequeñas. Entonces, salario mínimo interprofesional, me parece bien. Reforma laboral, pues creo que se debería de derogar. Pero es que lo que ya no sé es cómo no está derogada, porque pasa un poco como con lo de la ley Cospedal. Hemos estado 8 años, o hemos estado X años, viendo a la oposición, que ahora es el gobierno regional en Castilla-La Mancha, criticando, hablo además contra fuerzas sindicales, que hemos hecho muchos plantones en Toledo, ¿no?, a la ley Cospedal. Y ahí está. Y los derechos que se han ganado han sido gracias al acuerdo, vuelvo a repetir, del 2017, de implantación de horas de la ILT, de tal, a todos los empleados públicos. Luego, una tercera cosa, si ya me perdonáis, aparte del concepto de salario mínimo interprofesional, de reforma laboral, sobre la carrera profesional que es necesario recuperar en el ámbito sanitario o implantar en el resto de sectores, los políticos han debido de pensar que ya no tenemos carrera profesional para los empleados públicos, pues vamos a hacer una carrera para los altos cargos. Se está creando una administración paralela. Hablo en alusión de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias aprobada el pasado 19 de noviembre y que concede privilegios a los empleados públicos que desempeñen servicios especiales dentro de la administración regional. CESI ha reclamado conocer el impacto económico. Le hemos preguntado ya al presidente autonómico de Castilla-La Mancha, al señor Paje, le hemos preguntado que cuánto va a suponer ese incremento económico. Porque claro, yo como ciudadano me meto en el coche a veces y me quedo asustado. No, pues es que los 4 ministerios añadidos van a suponer un coste de no sé cuánto. Vamos a ver los costes económicos de todo, ¿no? Esto yo creo que, además, con una cosa preocupante, que no ha hecho tampoco nada Pedro Sánchez cuando ha estado el gobierno en funciones, la interinidad, el bajar el gran grado de interinidad que hay en la administración pública española. Hay un pacto de compromiso que así se iba a hacer. ¿Dónde está? Vale, estaba en funciones, aunque algunas cosas han sido aprobadas por reales decretos, siempre que se pudiera, lógicamente, pero otras no. Quiero decir, ¿vamos a cometer un gobierno igual? ¿Qué nos van a dar? ¿Vamos a tener diálogo social? ¿Un diálogo social abierto, limpio? ¿Vamos a tener vida parlamentaria? ¿O va a ser 166 que nos hablan contra 168? ¿O 67? 165 contra 167 creo que son. No es posible más las abstenciones. No es posible vivir en este clima. Entonces lo primero es, pues eso, que yo no puedo entender cómo, y no solamente hablo del gobierno regional con esta ley de altos cargos, sino que seguro que en todos los partidos políticos hay algún político en alguna administración con este nivel aprovechándose de lo que ha dispuesto la norma. Pero por favor,
Esto normalmente tiene la virtud. ¿Dónde hemos llegado? Y luego es difícil a lo mejor hacer un convenio en un pueblecillo pequeño, en una relación de puestos de trabajo. Quiero decir, ¿qué es la dificultad o no la dificultad? Sí que es cierto que la administración regional, lo que comentaba el compañero, y así lo denunciamos, y además todos los sindicatos que estamos aquí presentes, el ver que todo el que ha ocupado un cargo del año 2006 en adelante vaya a consolidar un nivel de complemento de una carrera profesional, que en sectores como el docente, que no tenemos, pero demandamos, a nosotros sí que nos pareció, hombre, pues poco menos que una tomadura de pelo, como estamos comentando. Nosotros tenemos la única forma de promoción profesional que tenemos son el acceso a los cuerpos de catedráticos. Somos la comunidad autónoma que hace más años que no convoca plazas de catedráticos, una plaza de promoción interna del año 2002, la que menos porcentaje tenemos, mientras la LOE permite hasta un 30% de la plantilla, que es una forma, como digo, de promoción profesional, se nos niega al profesorado, que supone un coste mucho más ínfimo que el que va a suponer todos aquellos que han ocupado altos cargos de PSOE y de Partido Popular, que tengamos, y de cualquier otro partido político en todos estos años en la administración, o a la vuelta a la administración regional, allá ocupa el cargo político, ha sido en ayuntamientos, en diputaciones, o sea, que entendemos que no. Una cosa es que es cierto que aquel funcionario que quiera desempeñar su labor política, pues lógicamente no pierda derechos, ¿no? Pero de ahí a que consolide por otras vías distintas o que se una carrera profesional paralela, no lo vemos, no lo compartimos, lógicamente. Volvemos, si os parece, a la Administración Nacional. La Administración Regional tendremos tiempo a lo largo de todo el año 2020 de hablar de todos los vericuetos y distintos asuntos que afecten a cualquier tipo de colectivo, pero vamos a volver a la Administración Nacional, que es la que nos ocupa en esta noche, y lo decía, lo ponía encima de la mesa. Paco, ¿os esperáis un año, una legislatura bronca, una legislatura de política de titular de a golpe de tuit, o una legislatura en la que se puedan cumplir esos compromisos que estamos poniendo aquí encima de la mesa, esas tareas pendientes que tiene el Gobierno? ¿Qué tipo de legislatura os esperáis? ¿Y larga o corta? Eso ya no lo sé. Esa es la gran pregunta. Bronca sin duda, ¿no? Yo creo que se ha diseñado, el nuevo Gobierno ya nace de una bronca continua, pues evidentemente yo creo que esto va a seguir siendo así. Yo creo que la visión de los políticos que tenemos actualmente, la visión global y de Estado, creo que está, si no ha desaparecido, está desapareciendo. Se está mirando mucho el ombligo de cada uno, se está mirando mucho los objetivos de partido, se está mirando los intereses electorales en cuanto termina una elección para la siguiente, y yo creo eso que condiciona mucho lo que es la estabilidad del propio Gobierno y las medidas que se van a tomar. Hay una crispación continua. Yo creo que nadie del Parlamento ha entendido que la fragmentación va a ser una cosa casi natural y que hay que entrar en este juego y hay que posicionarse y hay que hacer política a medio largo plazo y política de Estado y ver más allá de los objetivos particulares de cada partido. Campano. Yo, coincido con Pedro. Yo creo que la legislatura va a ser una legislatura bronca en el ámbito, pues del diálogo, porque yo creo hemos hecho lo peor que podemos hacer, ¿no? Que es trasladar los debates de la taberna al Parlamento. Yo creo que hay que superar esa situación, ¿no? Y hay que estar en otro nivel, pues de grandes estadistas que estén poniendo encima de la mesa y debatiendo los grandes problemas que hay, ¿no? Yo sí que creo, esta tarde comentándolo con unos amigos les decía que yo soy más de la teoría, los que somos de la España vaciada, y vivimos en yo soy más de la teoría del hundimiento de las casas viejas, ¿no? Cuando en un pueblo tiras una casa vieja se termina cayendo toda la manzana porque unos con otros se sujetan, ¿no? Y yo creo que el Gobierno está hecho de que unos se sujetan contra otros, ¿no? Y por lo tanto van a hacer todo lo posible por durar, porque cualquier situación que provoque el hundimiento del de enfrente va a provocar el suyo propio, y por lo tanto yo de apostaría por una legislatura larga. Ramón. Yo lo que veo que efectivamente hay un clima de crispación política. Ayer un político dejaba el cargo, Borja Semper, por nombrarle, ¿no? Y hablaba de eso, ¿no? De cómo haya evolucionado este clima de crispación que hemos estado viviendo. Yo que espero, la ciudadanía, yo creo que esperamos que ese clima tan bronco que está viviendo no se dé más adelante y podamos avanzar
Para eso, lógicamente, dependerá mucho, por un lado, de las medidas que vaya a tomar este Gobierno y si va a tener en cuenta o no la oposición, entendiendo la oposición no aquellos que apoyan la investidura, ¿no? Que realmente a la hora de llegar a pactos de Estado y demás, estamos hablando de muchos partidos nacionalistas e independentistas, va a ser complicado llegar a avanzar en cuestiones de calado sin tener en cuenta a los partidos del otro frente, por decirlo de alguna manera, ¿no? De esos noes. Pero es cierto que tras ver lo que vimos en la investidura se ve complicado y, como digo, tiene que haber mucha altura de miras por parte del Gobierno para dialogar con esos otros partidos, pero también por parte de esos partidos y tender esa mano en determinadas cosas, lógicamente ser firmes cuando haya que ser firmes en aquellas cosas que tiene que hacer oposición, pero siempre con el ánimo de construir y pensar en el bien de la sociedad. Y intentar que ese Gobierno avance y, lógicamente, la gran prueba de fuego será la aprobación de la ley de presupuestos. Y esa ley de presupuestos va a ser la gran clave para ver si la legislatura durará o no durará, o, como estamos viendo últimamente, que todos estamos jugando en clave electoral y cuanto mejor le vaya al adversario, mejor para mí, pero no se están dando cuenta que cuanto peor vayan esas cosas, peor va la ciudadanía y peor nos va a todos. Y creemos que nuestros políticos tienen que cambiar ya el chip y aquí no se va a hacer cosas si no hay grandes acuerdos de Estado y para eso todos tienen que ceder, como digo, en todo el arco parlamentario, porque muchas de las leyes se aprueban por mayorías y algunas por mayoría absoluta cuando hablamos del ámbito educativo y, como digo, partidos de vocación estatal hay que contar con ellos porque si no es que no va a ser posible. Paco. Pues efectivamente, hay un enfrentamiento muy claro. Yo diría, señalando tres grandes bloques, uno, que le da igual realmente de cómo vaya España, que es el gran miedo que hay un poco, ¿no? Otros bloques que quieren aplicar unas políticas progresistas, que puedo a lo mejor meter ahí al PSOE y a Podemos, y otros grupos que ven que no estamos dentro de un marco constitucional como ellos quisieran, que no se está cumpliendo con ese marco constitucional por distintos motivos y que está crispada la vida política. Ahora bien, ¿de qué vamos a depender mucho, como en todo? De la economía. Vamos a depender mucho de la economía. El problema que tenemos teniendo este estado, estando en esta situación, es que bueno, pues que los inversores son más, se resisten más en invertir en España, la inversión extranjera, el propio inversor nacional también, y esas van a ser unas características imprescindibles para que se puedan aplicar las políticas que realmente nos gustarían a todos. A mí no me gustaría que el salario mínimo fuera 900 euros, ojalá que fuera como en Noruega, que no sé si es Noruega o Dinamarca, que son 2.500. Nos hemos quedado con lo de los 2.500. Pues claro que nos gustaría, pero tenemos que ver dónde estamos, ¿no? Entonces hay una crispación política muy importante y vamos a ver, efectivamente, cuando se aprueben los presupuestos se va a determinar por lo menos un año de legislatura, que ya viviendo lo que hemos vivido, que no es poco. Pero bueno, esperemos que sea algo más. Esperemos que sea algo más. No, me refiero a un año de legislatura si se aprueban los presupuestos con una cierta tranquilidad. Luego esperaremos a los siguientes, ¿no? Pero realmente sí, es una pena que se viva esta crispación y yo creo que es que también evidentemente ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho lo que yo creo la profesión de político. Y yo creo que ha cambiado a mal en este país, ¿sabes? Lo digo por una cosa, yo no hablo de que tuviéramos mejores o peores, conformación desde luego había en todos los partidos, pero yo lo que veo ahora es que un líder político dice tan pronto y mañana, y al día y al ratito dice que ha dicho tarde o que cambia, que promete algo que no cumple, pero antes era en una legislatura de 4 años. Ahora es de la noche a la mañana, que no voy a pactar con no sé quién, y pacto. Es un ejemplo, ¿no? Y no quiero entrar en análisis político, ya digo, y no le hago. Lo que digo es que vivimos en una que, claro, tenemos muchas cosas encima de la mesa. Creo que a la empresa privada también, los temas de prevención de riesgos laborales, a todos los trabajadores, pero a la empresa privada muchísimo más, creo que es muy importante. Creo que es muy importante porque todo este conflicto lleva encaminado económico, pero vidas, es decir, es súper importante, es lo único que para esto vivimos, ¿no? Para estar organizados y tal, pero lo veo muy difícil.
Pues lo vamos a dejar de momento aquí. Si os parece, nos quedamos sin tiempo en este primer debate de esta nueva temporada que abrimos aquí en Guadalajara Media, pero seguro que de muchos de estos temas que hoy habéis puesto encima de la mesa, de los que hemos hablado, hablaremos a lo largo de todo el año y de manera más focalizada y con más protagonistas. Muchísimas gracias a los cuatro por sentaros con nosotros esta noche. José María Rey, secretario general de Comisiones Obreras en Guadalajara; Pedro del Olmo, secretario general de UGT en Guadalajara; Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical de AMPE y presidente de AMPE en Castilla-La Mancha; y también Francisco Navarrete, Paco Navarrete, secretario autonómico de Formación y Acción Sindical de CESIF en Castilla-La Mancha. Gracias. Acción Social en Castilla-La Mancha. Gracias a los cuatro por estar aquí. Nosotros, dentro de 7 días, el próximo jueves, seguiremos trayendo temas de interés en este espacio de debate que, como les decimos, ya hemos retomado porque hay muchos asuntos que a usted les interesan. Buenas noches.